Vamos, ahí está. Vamos entonces a hacer primero un pequeño repasito de lo que vimos la clase pasada, para seguir avanzando, ¿sí? Afirmándonos en eso, seguir avanzando. Empezamos con la primera unidad de mecánica, que se llama cinemática, y que responde a la pregunta de cómo se mueven los cuerpos, ¿sí? Ahí vimos que aparecen 3 magnitudes físicas que describen el movimiento de los cuerpos, que son la posición, la velocidad y la aceleración. Las 3 son magnitudes vectoriales, ¿sí? Por eso importante refrescar todo esto del manejo de vectores. Bien, y después fuimos directamente a un caso particular de movimiento en una dimensión, es decir, movimiento en el cual la trayectoria que sigue el objeto es recta, ¿sí? Trayectoria rectilínea. Eso simplifica bastante, ¿sí? el modelo, porque de los 3 vectores, posición, velocidad y aceleración, tienen solo una componente, son vectores paralelos, ¿sí? Vectores colineales. Entonces, por ejemplo, si el movimiento es en la dirección de X, las componentes Y y Z para cada uno de los vectores son 0. Entonces, yo les decía, por un ratito nos podemos olvidar de la notación vectorial, porque estamos trabajando con las componentes escalares de los 3 vectores, ¿sí? En la dirección Y. Bien, con esta simplificación de estar por ahora, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a generalizar a 2 y 3 dimensiones, definimos la velocidad como el cambio de la posición respecto del tiempo, y definimos la aceleración como el cambio de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Ahí ya presentamos entonces las definiciones de estas variables cinemáticas, y luego pudimos llegar a lo que llamamos ecuaciones temporales para un caso particular de movimiento, que es el movimiento rectilíneo, pero uniformemente variado. O sea que esto uniformemente variado implica que la aceleración es constante. Entonces, a partir de las definiciones de aceleración y de velocidad, con esta condición de aceleración constante, que acá la puse de nuevo, eso es súper importante, porque le da el marco de validez a estas 3 ecuaciones, pudimos obtener, ¿sí? Podemos obtener una relación entre las variables cinemáticas y el tiempo, ¿sí? Por eso se llaman ecuaciones temporales o ecuaciones horarias. Entonces, con estas ecuaciones vamos a poder conocer la posición y la velocidad del objeto en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Bien, vamos a ver, entonces vamos a estudiar hoy casos particulares de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, movimientos que tienen como condición trayectoria recta y aceleración constante. Y el primer movimiento que vamos a estudiar se llama caída libre. ¿Qué significa que un objeto esté en caída libre? ¿Qué les parece? ¿Qué condición se cumple? Que no actúa una fuerza. Le afecta la Claro, aceleración de la gravedad. solo la gravedad nomás, digamos. Se larga con Claro, velocidad. que no está en contacto con ningún otro cuerpo, está libre, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a ver que justamente su aceleración es la aceleración de la gravedad, y además una condición importante es que la velocidad inicial es 0, es decir, parte del reposo. Cuando uno dice cae libremente, significa que desde el reposo se suelta, y esa es una condición importante porque ya vamos a ver que dependiendo de la condición inicial, el movimiento que resulta puede ser completamente diferente, ¿sí? Bien, ahora la pregunta, ¿todos los cuerpos caen igual? Si se Sí, sueltan desde la misma altura, ¿llegan al piso al sí, mismo tiempo? Si yo sí, o sea, suelto... la gravedad es igual para Depende, todos, ¿o no? Tipo, cambia la resistencia al aire como mucho, pero claro. deberían caer todos igual. Depende de si tomamos en cuenta el rozamiento o no. Bien, Claro. bien. O sea que algo que salió acá tan rápidamente, porque yo digo, bueno, estoy en mi casa, ¿qué hago? A ver, la profe pregunta algo, voy a hacer un experimento. ¿Qué tengo cerca?
no sé, yo acá tengo cerca una cartuchera y una hoja de papel. Las pongo a la misma altura y las suelto. Veo que la cartuchera llega primero, sin ninguna duda. La hoja queda ahí como, ¿sí?, un rato un poquito más en el aire. Bueno, esa discusión, ¿sí?, generó una gran controversia entre Aristóteles y Galileo. ¿Sí? Ya hablamos, en la clase pasada vimos un poquito una línea de tiempo que empezaba, ¿sí?, allá por el 380, ¿sí?, antes de Cristo. Fíjense, Aristóteles, un filósofo griego que vivió entre el año 384 y 322 antes de Cristo. Y después en esa línea de tiempo habían como varios puntitos suspensivos y íbamos directamente al siglo XV, XVI, y ahí aparecía, bueno, Copérnico y por supuesto Galileo, que nace en 1564. Entonces habíamos dicho, bueno, ¿qué pasó en todos esos años que hay en el medio? En esos años se sostuvieron las ideas aristotélicas. ¿Cómo explicaba Aristóteles en particular el movimiento de caída de los cuerpos? Bueno, él clasificaba los cuerpos según su naturaleza. Decía que había cuerpos de tierra, cuerpos de aire, ¿sí?, cuerpos de agua. Entonces, según la naturaleza del cuerpo, el cuerpo iba a buscar su lugar natural. Entonces, él decía que una piedra, ¿no?, por ejemplo, una piedra que caía hacia la superficie de la tierra porque buscaba su lugar natural, que era la superficie de la tierra. Y después, cuando él observaba, ¿no?, que si soltaba una piedra y una pluma, por ejemplo, desde la misma altura, la piedra llegaba primero, entonces decía que los cuerpos más pesados llegaban primero a la superficie de la Tierra. Y esas ideas, en cuanto a la caída de los cuerpos, se sostuvieron hasta que aparece Galileo. Galileo tenía estas características que tienen los grandes físicos, ¿no?, los grandes científicos. Primero que nada, la curiosidad. Era curioso y no se conformaba con la explicación que se venía dando. Fíjense que entre 384 a 1564 hay prácticamente 2000 años. O sea, 2000 años, ¿no?, como para tener idea de ese orden de magnitud. Tuvieron que pasar 2000 años hasta que Galileo se empezó a hacer preguntas. Y además lo interesante de Galileo es que no se dejó llevar solo por lo que sus sentidos le decían, porque Galileo hizo el mismo experimento que Aristóteles. O sea, soltó una piedra y una pluma desde la misma altura, las dejó caer, y lo que él observaba es que la piedra llegaba primero, pero no se quedó solo con lo que sus sentidos le decían, sino que pudo ir más allá. ¿Y de qué se dio cuenta Galileo? De que había algo, como ustedes dijeron recién, que había algo que estaba interfiriendo en ese movimiento, y que no era otra cosa que el aire. O sea, que él estaba haciendo el experimento en un lugar donde había aire, como lo estamos haciendo nosotros ahora en nuestra casa. Entonces, eso era lo que se interponía, ¿sí?, y hacía que la piedra llegara antes que la hoja, la pluma, por ejemplo. Y hay un experimento muy lindo que siempre hacemos en clase. Si uno agarra una pelotita de tenis, ¿sí?, y una hoja del cuaderno, una hoja de papel del cuaderno, lo suelta desde la misma altura, se observa que llega la pelotita primero. Pero después, si uno repite el experimento, pero hace un bollito con la hoja, después si pueden hacerlo en la casa, háganlo, porque es súper interesante, como cuando uno agarra la hoja y hace un bollito, más o menos del mismo tamaño de la pelota, y los vuelve a soltar de la misma altura, llegan juntos al suelo. O sea que eso nos permite ver que efectivamente Galileo pudo ir más allá y pudo llegar a darse cuenta que todos los cuerpos, independientemente de su forma, de su tamaño y de su composición, caen hacia la superficie de la Tierra con la misma aceleración.
Ahora vamos a ver dentro de un ratito un video donde se hace este experimento, ¿sí? con una bola y plumas, en una cámara de vacío, y se ve efectivamente cómo se verifica, ¿sí? Lo que Galileo Galilei predijo allá por 1564. Bueno, a Galileo se lo conoce como el padre de la ciencia moderna, porque además era experimental. Él hizo muchísimos experimentos con sus famosos planos inclinados, ¿sí? Y llegó, por ejemplo, a predecir este comportamiento de esta relación, digamos, entre la posición y el cuadrado del tiempo, ¿no? Esto que vimos acá, esta relación también la predijo Galileo, ¿no? O sea que la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Eso lo pudo predecir con experimentos con planos inclinados, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí sabemos que los cuerpos caen todos con la misma aceleración, y que es la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a introducir algunas otras simplificaciones. Ya teníamos desde la clase pasada una primera simplificación, que dijimos que vamos a considerar que los cuerpos se comportan como partículas. Eso quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven de la misma manera. Acuérdense que esa es la consideración de partículas, no que sea chiquito, sino que todas sus partes se muevan de la misma manera. A esa consideración le vamos a agregar ahora esto de despreciar el efecto del aire en los movimientos. O sea que cuando planteemos, ¿sí?, caídas libres, tiro vertical hacia arriba, movimientos de proyectiles, en todos los casos vamos a despreciar el efecto del aire en el movimiento. Y una tercera simplificación que vamos a introducir es que vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es constante, ¿sí? Ya también vamos a estudiar más adelante que la aceleración de la gravedad tiene pequeñas variaciones que están relacionadas con la latitud, es decir, con la forma no esférica, ¿sí? La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene un pequeño achatamiento en los polos. Entonces, debido a esa forma no esférica, hay una pequeña variación de la aceleración de la gravedad según la latitud, es decir, según el lugar en la Tierra donde hagamos el experimento. Y por otro lado, la altitud tiene que ver con la altura respecto del nivel del mar, ¿sí? Cuanto más alto estemos, bueno, ahí también aparece una pequeña variación. Es decir, yo hago un experimento en la base del volcán Lanín, obtengo un valor de la aceleración de la gravedad. Si hago cumbre en el Lanín y repito el experimento, voy a tener una pequeña variación en ese valor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Ya después vamos a ver qué tan pequeña y por qué la podemos despreciar, ¿sí? Porque efectivamente no afecta al modelo despreciar tanto el efecto del aire como la pequeña variación de la aceleración gravitatoria. Bien, entonces ahora sí, vamos a meternos de lleno a caracterizar este movimiento de caída libre. Ya vimos que la trayectoria, a ver, acá tenemos, antes de decirlo yo, acá tenemos una imagen real es una pelotita de billar, ¿no? Una bola de billar, que se suelta de una cierta altura, y lo que se hace es mantener la fotografía y se ilumina, la pelotita se ilumina con una frecuencia constante. Entonces, esta foto nos va dando las posiciones que tiene la pelota en intervalos de tiempos iguales. ¿Qué podemos decir de esta foto, mirando esta foto? A medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con la pelotita? Recorre más distancia, ¿no? Recorre más distancia. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué movimiento es? ¿Con velocidad constante? O sea, es aceleración constante porque claro, cada vez va acelerando más. O sea, es acelera un lo mismo, movimiento pero acelerado, y eso se puede ver claramente en la imagen, ¿no? Es una imagen real. Entonces fíjense que para un mismo intervalo de tiempo, la distancia, la separación entre dos posiciones es cada vez más grande. Eso nos da la idea de que es un movimiento acelerado. Bueno, ¿cómo es la trayectoria? También la vemos acá, ¿no? ¿Qué tipo de trayectoria es? ¿Qué era la trayectoria? A ver, recordemos eso.
El camino recorrido desde el punto inicial al punto final. Perfecto, Más perfecto. no es la recta, es Perfecto, lo que... Gabriela. El camino recorrido. Y acá, ¿qué camino se forma cuando yo voy mirando las sucesivas posiciones? Una línea recta. Una línea Una recta. línea recta, en este Una caso recta. vertical, ¿no? Por eso la trayectoria es recta, pero es vertical. Bien, aceleración constante, y además otra condición importante de la caída libre, como dijimos recién, es que la velocidad inicial es 0. Yo suelto el objeto de una cierta altura. Entonces, las ecuaciones, las magnitudes cinemáticas, posición, velocidad y aceleración, ahora van a tener componentes en la dirección que llamamos y, en la dirección vertical, ¿sí? Pero sigue siendo un movimiento en una dimensión, por supuesto, pero ahora todos los vectores tienen componentes en la dirección y. Entonces, tomando las ecuaciones temporales, ¿sí? Horarias, fíjense que las vuelvo a escribir igual, nada más que ahora le cambio el subíndice X por una Y, porque ahora estoy moviéndome en la dirección que llamamos Y. ¿Sí? Entonces me queda aceleración constante, velocidad en Y es velocidad inicial más aceleración por tiempo, y la posición en Y es posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Todo en la dirección de Y. Bien, y acá agrego el vector aceleración de la gravedad. Entonces, primer pregunta. ¿Ese vector es negativo? Depende de dónde lo mires. Bien, bien Sí, Santino. es negativo. Bien Santino. La palabra mágica acá es depende. Yo no puedo decir, no puedo asegurar que sea negativo. ¿Por qué? Y porque depende de qué. ¿De qué depende? Del sistema de posición. referencia. Del sistema de referencia. Ay, se me cayó. Entonces, para ver, bueno, esto está adelantando solo, no sé por qué, porque le había sacado eso. Entonces, para definir el signo de un determinado vector, yo tengo que establecer primero que nada el sistema de referencia. Entonces, ahora sí, una vez que establezco el sistema de referencia, vuelvo a escribir las tres ecuaciones, ahora con ese sistema de referencia y con las condiciones de la caída libre. Fíjense, me queda la aceleración menos g, velocidad en y es velocidad inicial que es 0, entonces me queda directamente menos g por d, y la posición en función del tiempo me queda posición inicial. El término de velocidad inicial por tiempo también se cancela, porque la velocidad inicial es 0, entonces me queda directamente menos un medio de g por t cuadrado. Fíjense que en el momento de armar las ecuaciones, con el sistema de referencia que elegimos, yo ahí pongo los signos de acuerdo al sistema de referencia, y luego cuando voy a reemplazar los valores, eso es importante, voy a poner todo positivo. No le voy a poner otra vez menos 9,8, porque ya estoy considerando que es negativa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, con estas ecuaciones podríamos calcular, por ejemplo, no sé, la velocidad que tiene la pelota en diferentes tiempos, o el tiempo que demora en recorrer cierta altura. Y acá, bueno, siempre me gusta hacer esta preguntita porque cuando uno piensa en órdenes de magnitud, ay, se me fue, órdenes de magnitud, o sea, estimar algo. Si yo suelto la pelotita de tenis que tengo acá en la mano, desde una altura de 2 metros, o sea, 2 metros pensando más o menos que la altura promedio que medimos nosotros será, no sé, 1,70 m, o sea, levanto un poquito el brazo, llego a 2 metros, ¿cuánto va a tardar en llegar al suelo desde una altura de 2 metros? ¿Tarda más de un segundo, menos de un segundo? ¿Cómo? A ver, ¿qué les parece? Como para estimar. Y después podemos hacer... ¿Y la aceleración no son 9,8 metros sobre segundo? Es O menos. sea que Claro. tarda menos de un segundo, digamos. Bien, Sí, bien. Me gustó esa forma de razonar, ¿no? O sea, son... Bueno, acá tenemos, en realidad esa es la velocidad, ¿no? O sea, la aceleración nos da idea de cómo cambia la velocidad. La velocidad cambia
9,8 metros por segundo por cada segundo. Por ahí no sé si es tan directo el tema de la altura. ¿Sí? Pero bueno, uno podría hacer un experimento sencillo. Hay una palabra, bueno, debe haber varias, pero yo sé de una, que cuando uno la dice, tarda 1 segundo en decirla. ¿Saben cuál es esa palabra? 1001, ¿no es? 1000 o 1001, algo así. Mississippi. Entonces, un Mississippi dura 1 segundo. Entonces yo podría agarrar la pelotita, levantar el brazo, soltarla y decir Mississippi y ver si tarda más o menos de 1 segundo. Bueno, esas cositas son re piola. Bueno, hagamos un cálculo. ¿Cómo podríamos calcular el tiempo? ¿De dónde? Acá. Acá tengo... De la tercera ecuación- fórmula. Claro, acá le voy a poner 1, 2 y 3. Yo quiero saber el tiempo que tarda la pelotita en llegar al suelo, o sea, en recorrer 2 metros. Tendría que tomar esta, ¿no? Claro. Sí, La profe. tres. Y 0 sería 2 En metros, I0 ¿no? sería eso. Exactamente. Entonces vamos a hacer la cuentita. Yo acá tengo que I es igual a I0 menos 1/2 de G por T cuadrado. Entonces lo que yo tengo es que el I0 es igual a 2 metros. ¿Y cuánto vale el I? 0. 0. 0, porque Cero. ahí llegó al suelo y yo tengo el sistema de referencia en el suelo, exactamente, ¿sí? Entonces ahora, fíjense, primero Podría despejo, llamarse como I inicial y la otra sería I final, en todo caso. claro, sí, acá en O general, I límite. claro, siempre se le pone I, pero esta es la I final, no se le pone final porque en realidad es la I para cualquier tiempo que vos quieras, puede ser un tiempo intermedio mientras va cayendo, por eso no se le pone la F de final, pero sí, es la posición que tiene a un determinado tiempo. Como yo estoy mirando el tiempo que tarda en llegar al suelo, entonces la posición final es 0, exactamente. Entonces ahora despejo. Primero despejo, o sea que fíjense, todo esto que está negativo pasa sumando para el otro lado, o sea que me queda 1/2 de G por T cuadrado es igual al I0, y ahora despejo el tiempo. ¿Sí? El tiempo me queda igual a 2I0 sobre G raíz cuadrada. Y una vez que tengo armado ya la expresión en función, en forma simbólica, digamos, ahora recién reemplazo por los valores. Entonces esto va a ser 2 por 2 metros dividido 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, ¿cuánto da eso? 0,63. Esa, muy bien. 0,63 segundos, porque entre metros se cancelan por ser división y segundo al cuadrado se va por la raíz. Excelente, a eso iba. Ojo que acá tenemos que hacer la cuentita de números y la cuentita de unidades, ¿sí? Entonces, como bien dijo, no alcancé a leer ahí, se cancela metro con metro, y este segundo cuadrado que está dividiendo en el denominador pasa al numerador, y está al cuadrado debajo de una raíz, por lo tanto queda segundos. O sea que, en principio, el despeje está bien, ¿sí? Porque las unidades me dan correctas, o sea, me da la unidad de tiempo. Y eso es una herramienta re importante. El chequeo de unidades me puede salvar de algún procedimiento que esté incorrecto en el despeje, ¿sí? Bien, ¿y con qué velocidad va a llegar al suelo? ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos encontrar la velocidad? La Con distancia otra entre el fórmula. tiempo. Esa, menos De la GT. ecuación 2, Con la ¿no? fórmula 2. Claro, de la ecuación 2, fíjense, tengo que la velocidad en I, que también sería como una velocidad final, es la velocidad inicial, que es 0, menos G por T. Entonces ahora, directamente reemplazo menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados por 0,63 segundos. Fíjense, el segundo se va con este cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? Menos 6,17 metros 6,10 sobre segundo. metros sobre segundos. Bien.
Primer pregunta, ¿por qué me da negativo? Por el Porque tema está de cayendo. referencia. Claro, porque la velocidad es así. Y en mi sistema de referencia, este sentido es negativo, o sea que está bien que me haya dado negativa. Y esta velocidad es mucho, es poco. ¿Cómo podemos? Es normal. Por el No es cuadradito que ni nos mucho dio, ni Claro, poco. depende con qué la compares también. Claro. Claro, pero por eso, a ver, comparémosla en... A ver, en un Mississippi vas a hacer 6 metros. Yo creo que es bastante rápido. Es bastante rápido, pero ahí está bueno, porque uno... ¿cuál es la unidad de velocidad que nos es familiar? Kilómetros por Kilómetros por hora. hora. Kilómetros por hora. ¿Y por qué nos es familiar? Los autos, todo. está Por en- los Usamos los autos, autos. exactamente, por las reglas de tránsito. Yo sé que la velocidad máxima para transitar en la ciudad son 40 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces yo eso tengo una idea, que por ahí 6,17 metros por segundo no me dice nada, pero si yo lo paso a kilómetros por hora, ahí como que le puedo dar un significado a ese número, a ese valor. ¿Cómo lo 22 podríamos pasar? Son 21 kilómetros por hora. Fíjense, ya se me está adelantando. Les voy a enseñar, acuérdense, el paso para pasar de unidades 2 por 1, sin regla de 3 simple. Quiero pasar metros a kilómetros. ¿Cuál es la equivalencia? Y 0,001, ¿no es? Porque sea. Nada, un más kilómetro fácil. Un por kilómetro, Corriendo a mil la coma, por así decirlo. 1000 metros. Un kilómetro, no Multiplicado por está 100. mal lo que me dijiste, pero por ahí es más fácil 1 kilómetro, 1000 metros. Bien. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo pongo acá? ¿Cómo lo ordeno? Abajo los metros para Claro, que... Kilómetro abajo los arriba. metros para que se me simplifiquen. Entonces pongo 1 kilómetro y acá 1000 metros. Entonces ya ahí simplifiqué los metros y ya me queda la unidad de kilómetro. Y entre horas y arriba. segundos, ¿cuál es la equivalencia? 3.600 Claro. segundos, una hora. 1 hora, 3600 segundos. ¿Cómo la ubico? Tengo que simplificar los Y ahora segundos. arriba tiene que estar los 600 segundos. Bien. para poder Los simplificar los segundos. segundos arriba. Exactamente. 1 hora, 3600 segundos. Entonces ahora esto con esto. Y ahora sí. 6,17 por 3600 dividido 1000, o 6,17 por 3,6. ¿Quién me había dicho el número por ahí? 21. 22,21. 22,21. 21. ¿Qué? ¿Y qué me queda acá? Kilómetros. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. O sea que ahora... Oh, como Sí, dijeron por es un ahí. montón. Es un montón. Profe. O sea, en un segundo tiene una velocidad que es casi la mitad de la permitida para transitar en la ciudad. O sea, 22 kilómetros por hora. Es muchísimo. Profe, una consulta. Yo para hacer esos pasajes de unidades, si tengo metros sobre segundo, multiplico por 3,6. Y si tengo que pasar de kilómetros hora a metros sobre segundo, divido por 3,6. ¿Es válido o tengo que hacer todo este No, es proceso? válido, es válido. Ah, Es muy perfecto. válido. ¿Qué me Bien. pasa a mí en Porque general? es técnicamente 3.600 dividido 1000. Exactamente. Lo que pasa es que a mí, yo tengo como un problema de memoria, y ahora cuando estoy más vieja, más todavía. Entonces esas cosas, esas como reglitas de memoria, no me sirven. Entonces yo digo, bueno, si estoy en un parcial y estoy así como nervioso y tengo que pasar, y no me acuerdo si era multiplicar por 3,6 o dividir por 3,6, y me agarra así una angustia. Bueno, no me tengo que angustiar, porque yo sé que tengo que multiplicar por las equivalencias. Entonces pongo esto, y después digo, listo, sí, si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, era multiplicar por 3,6. O sea, estoy diciendo por ahí una pavada en este contexto, pero es como para que uno pueda también usar la memoria, no está mal, pero además saber deducir, poder deducirlo en alguna situación de emergencia en que la memoria me falla. Entonces digo, bueno, no, lo puedo deducir, y llego a lo mismo, por supuesto. Entonces, eso quiere decir que yo estoy entendiendo lo que estoy haciendo cuando multiplico por 3,6. ¿Sí? Sí. Te consultaba porque yo antes hacía toda la regla esa hasta que un día me dijeron, si multiplicás o dividís por 3,6 es lo mismo. Claro, Entonces dije, listo, para no perder tanto tiempo por ahí haciendo toda la reglita, claro, hago ese pasaje más rápido.
Claro, pero mirá de dónde sale, Odil. ¿Sale Es de que en acá? realidad el 3,6 es el 3600 entre 1000. Exactamente, es lo que iba a escribir acá. Fíjate que cuando vos agrupás esto, 3600 dividido 1000 es 3,6, o sea que si vos haces 6,17 por 3,6 kilómetros por hora, directamente te da, por supuesto, 22,21, porque el 3,6 sale de acá, de hacer esta cuentita aparte, ¿no? 3600 dividido 1000 es 3,6. Y cuando tenés kilómetros por hora, metros por segundo, te queda al revés, te queda el 3,6 abajo y el 1000 arriba. Por eso dividís por 3,6. Pero digamos, lo que estás haciendo básicamente es esto, ¿no? Perdón, Lili, y que por ahí solamente es entre kilómetros y metros y horas y segundos. Claro, Si uno tal quisiera cual. convertir a otra, es bueno encontrar cuál es el método, más que el número, ¿no? Claro. Sí, sí, por eso, no está mal, pero también es bueno saber de dónde sale eso de que multiplico o divido por 3,6. Lo que Y sí sí o vamos a sí ir, eso vamos a a ir kilómetros por hora, desterrando. porque hay que tener cuidado con el tema de decámetro o por ahí Exactamente, segundo, hora, claro. minutos. Como dice la profe Mara, si yo ahora quiero en kilómetros por minutos, bueno, ahí ya los pongo en problemas porque no es un 3,6. ¿Sí? Bien. Lo que sí podemos ir desterrando de la vida es la regla de 3 simples, ¿no? Y ir armando estos cocientes. Bien. Bueno. Me da gracia porque en química nos dicen, háganse amigos de la regla de 3 simples y acá queremos desterrarnos. Claro, exactamente. Vieron, cada materia tiene sus mañas, así que vayan aprendiendo. Sí, sí, está bien. Vayan aprendiendo las mañas de cada materia. Bien. Bueno, vamos a graficar ahora. Vamos a graficar. Acá es importante, bueno, volví a copiar las ecuaciones, porque esto nos da una idea. Acá podemos combinarlo con lo que sabemos de funciones, ¿no? De matemática, por supuesto. Y además, importante, las condiciones iniciales. Eso significa qué posición y qué velocidad tiene para el tiempo igual a 0. Entonces, en una caída libre, y por el sistema de referencia también que elegimos, la altura inicial es h, ¿sí? Y la velocidad inicial es 0. Fíjense que nadie dijo nada, bueno, capaz que yo se los impuse así muy rápidamente, pero otro sistema de referencia válido hubiese sido poner el 0 en la posición inicial de la pelotita. O sea, poner el 0 acá. No los voy a complicar mucho ahora, ¿no? Pero si yo pongo el 0 acá, ¿sí? Entonces acá la posición inicial es 0, y bueno, ahí va a cambiar, digamos, lo que voy a escribir acá en las ecuaciones. Por eso, esto de acá es lo más importante. ¿Sí? Cada vez que ustedes nos pregunten por algún problema, si están bien planteadas las ecuaciones, lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cuál es el sistema de referencia? Porque dependiendo de eso, van a ser las ecuaciones que vamos a plantear. Entonces, en este caso, como yo puse el 0 en la posición más baja, es decir, en el suelo, la posición inicial es la que yo llamo h, ¿sí? Que es la condición inicial acá. Bueno, volvamos acá. Entonces, ¿cómo es la gráfica de aceleración? Una constante. Una 9,8. constante y negativa, ¿no? Ahí está, una constante y negativa. ¿Cómo es la gráfica de velocidad? Sería Una una recta recta, que con está esa pendiente. desplazándose para abajo. que curva. Una Es una recta, parábola. ¿no? Bueno. Una recta Con pendiente con negativa. pendiente negativa que arranca... Ay, ¿por qué se sale solo? Ya sabemos, ya sabemos. Tiene vida propia, se me adelanta solo. Bien, y que además esa recta arranca en 0. Eso es súper importante, ¿sí? Por la condición inicial. Bien, ¿y la posición? Antes que Ya la aparezca. vimos. Una parábola. Las parábolas. Pero, bueno, voy a prestar más atención para la próxima. No sé por qué se anima solo. Tanto trabajo para tapar los dibujitos. Ay, qué risa. Bueno, este punto de acá es h, ¿no? Fíjense que dijimos la clase pasada, que cada valor de velocidad representa la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, si la velocidad inicial es 0, esto tiene que arrancar con una tangente horizontal, y esa pendiente de la recta tangente punto a punto, fíjense, yo a medida que recorro la gráfica, bueno, más o menos,
va aumentando negativamente. ¿Sí? Eso tiene que ver con que justamente la velocidad va aumentando negativamente por el sistema de referencia, simplemente por eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Por mí sí. profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a complicarlo un poquito ahora. Tiro vertical hacia arriba. ¿Qué características tiene este movimiento? Tiro vertical hacia arriba. Y acá vas a tener al revés que en Tiene el anterior, o sea, gravedad positiva y negativa después. o sea, Hay una no sé Va a velocidad cómo tener un inicial. máximo y un mínimo. tiene una velocidad inicial acá, porque tiene que tirar para arriba. Y depende de esa velocidad, va a llegar más lejos o más cerca. Bien, El punto más bien. alto es la velocidad Que la velocidad También puede final. ser que la velocidad en un momento siempre va a valer 0 En y A y después B va. podría ser 0. Si la pelotita va desde A hasta B y de B hasta A de nuevo, en Que A no y rebota B nada. sería 0. Bien, muy bien. La Salieron un velocidad en el montón punto de más alto es cosas. 0. Bien, un montón de cosas interesantes. Fíjense que las cosas comunes que tienen con la caída libre es que el cuerpo está libre, no tiene un motor, no tiene nada. O sea que, acuérdense que de alguna forma le tenemos que imprimir una velocidad inicial, pero el movimiento lo empezamos a estudiar después de que le damos ese golpe, lo que sea, lo impulsamos hacia arriba, y empezamos a ver el movimiento después, una vez que la pelotita está libre. ¿Sí? Entonces, no interactúa con ningún otro cuerpo, al igual que el caso que vimos recién. La trayectoria es recta, al igual que en el caso que vimos recién, pero el cambio fundamental está en la condición de velocidad inicial. Entonces ahora, ojo, porque fíjense que si la velocidad inicial no es 0, de hecho es vertical y hacia arriba, por eso el nombre del movimiento, lo que va a hacer la pelotita es subir un poquito. ¿Y qué pasa con esta velocidad mientras va subiendo? Y disminuye. Aumenta positivamente. O sea, depende del punto de Disminuye. referencia, digamos. Disminuye. Depende del Tiene que pegar con la punto. aceleración de la No, gravedad. no. Fíjense que yo todavía no puse ningún Disminuye. sistema de referencia. No depende del sistema de referencia si la velocidad aumenta o disminuye. Ojo al piojo con eso, ¿eh? Ojo. Disminuye por la gravedad. Siempre va a haber una velocidad. Acá está la clave. Claro. Acá está la clave. Fíjense que la velocidad y la aceleración de este movimiento son opuestos. Entonces, si habíamos dicho que la aceleración, ¿no? Es, bueno, ahí, es el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la velocidad aumenta, la aceleración tiene que estar en la misma dirección y sentido que la velocidad. Pero si la velocidad disminuye, la aceleración tiene sentido contrario. ¿Sí? Claro, la gravedad va a ser negativa siempre en este caso. Porque la Yo velocidad. todavía- El movimiento desacelerado. Ojo con eso. sistema de referencia? Claro, yo todavía no le puse sistema de referencia. Yo no sé si la gravedad es negativa o positiva. Lo que sí sé es que la aceleración de la gravedad se opone a la velocidad inicial. Se Es un movimiento opone, no desacelerado. importa el signo que tienen, pero todo el mundo ve que son Claro, la opuestos. velocidad será positiva y la aceleración negativa. De esa forma la velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a 0 en el Exactamente. punto B movimiento y después desacelerado. caer. Por ahí el problema que le estoy viendo ahora, a medida que lo estoy contando, le estoy viendo un problema con el tamaño de los vectores. Pero supongamos que yo tengo que, a ver, la velocidad final, digamos en cualquier instante, es igual a la velocidad inicial menos g por t. Entonces la velocidad, si por así decirlo, positiva máxima va a ser al principio, porque después va a disminuir. Claro, entonces, Bueno. claro, tal cual. O sea que yo a este vector, que es el vector velocidad inicial, le tengo que sumar, ¿sí?, este término de la aceleración, que es así. Por lo tanto, ¿cómo me queda el vector velocidad final? Me queda así. O sea que como son opuestos, ¿sí?, cuando yo voy sumando, como la aceleración es opuesta a la velocidad, eso quiere decir que la velocidad va a ir disminuyendo,
Por eso esta pelota sube hasta cierta altura. ¿Qué pasa en B? ¿Cuánto vale la velocidad en B? Velocidad cero. Cero. ¿Y ahí no hay caída libre? Claro, y a partir de acá, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa con la velocidad a partir de B? Se hace Empieza negativo. a transforma en G. Claro, empieza a aumentar en el mismo sentido que negativa. la aceleración. Empieza a aumentar en el mismo sentido que la aceleración. ¿Sí? O sea que podríamos decir que en esta parte es como si fuera una caída libre. Pero ojo, porque esto es un movimiento completo, va de A hasta D. ¿Sí? Pero fíjense cómo cambiando la condición inicial, el problema cambia bastante, porque ahora tiene una parte donde sube, o sea, asciende y luego cae. ¿Sí? Ahora sí, pongo el sistema de referencia. Recién ahora, yo todo el análisis de si la velocidad aumenta o disminuye, eso es independiente del sistema de referencia. Eso yo lo puedo determinar mirando cuál es la relación entre la velocidad y la aceleración del movimiento. Entonces, si la aceleración está en el mismo sentido que la velocidad aumenta. Si la aceleración está en sentido contrario de la velocidad disminuye. ¿Sí? Independientemente del sistema de referencia. Ahora yo quiero escribir las ecuaciones horarias. Entonces sí necesito un sistema de referencia. Bueno, pongo uno parecido al que pusimos recién, ¿no? O sea, en el piso, pongo el 0 en el piso y positivo hacia arriba, ¿no? Acá está el positivo, más I. Entonces ahora sí, ¿qué signo va a tener la aceleración de la gravedad en este sistema de referencia? Negativo. Negativo. ¿Y qué signo va a tener la velocidad inicial en este sistema de referencia? Positivo. ¿Sí? Entonces, así me quedan las ecuaciones ahora. La aceleración es negativa, velocidad es velocidad inicial positiva menos g por t, o sea, el término de aceleración me queda negativo, y la posición es posición inicial, que no es 0 en este caso, porque bueno, no lo tiro, puede haber algún problema en donde yo lo dispare hacia arriba desde el piso y vuelva hasta el piso, pero en este caso, como yo lo disparo desde la terraza de un edificio, entonces el I0 no es 0, ¿sí? Más el término de velocidad inicial por tiempo, que es positivo, menos el término donde aparece la aceleración, que me queda negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora me empiezo a hacer algunas preguntas. ¿Qué velocidad tiene la pelota en el punto B de altura máxima? Bueno, ya me la contestaron. 0. ¿Sí? Y ahora tengo otra preguntita para hacerles. Ya va a aparecer. Cuando quiero que aparezca, no aparece. Cuando vuelva a pasar por el punto de lanzamiento, que es este punto C que está acá, ¿no? O sea, a la misma altura de la que fue lanzado. ¿Va a tener la misma velocidad con la que fue lanzado? Sí. Sí. Sí, ¿Todos pero de con signo acuerdo? cambiado. Parábola. Pero diferente sentido. Ah, Con diferentes signos. entonces no es la misma velocidad. Ojo, ¿eh? Me dicen, Pero nos dijo sí, que sí, en pero con velocidad diferente sentido. O sea que es cuando le cambiamos el signo a la velocidad, se supondría que es lo mismo tanto positivo o negativo, solo que estaríamos haciéndolo para un lado diferente. Claro, es No. mismo. A ver, ojo No. ahí, ojo ahí. Lo último en módulo sería igual, tipo la rapidez, pero no Hagamos un stop ahí. El movimiento de tiro vertical hacia arriba es uno solo. Yo sé que en algunos cursos de secundarios como que el tiro vertical lo dividen en lo que sube más lo que baja y dan vuelta todo el sistema de referencias en un lío. No, olvídense de eso. El tiro vertical hacia arriba es un solo movimiento que va desde A hasta D, en este esquemita, ¿no? Sale desde A, pasa por la posición B de altura máxima, pasa por C, y luego llega hasta D. Y lo describo completamente con este grupo de 3 ecuaciones. Acá no hago ninguna separación entre cuando sube, cuando baja, no le cambio el sistema de referencia, nada. El sistema completo, ¿sí? Desde A hasta D, este movimiento completo, va con este grupo de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, el sistema de referencia queda fijo en todo el movimiento, la aceleración de la gravedad es negativa por este sistema de referencia que acabo de elegir,
Y cuando la pelota pasa por la posición C, que está a la misma altura de la que fue lanzado, la velocidad no es la misma. Ojo, porque cuando yo hablo de velocidad estoy hablando de un vector, y para que dos vectores sean iguales, tienen que tener igual módulo, igual dirección e igual sentido. ¿Estamos? Ojo con eso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tienen de igual estos vectores velocidad entre A y C? ¿Qué tienen en común? La magnitud. Módulo y El módulo. y El la módulo se dirección. llama, claro, el módulo de la velocidad se llama rapidez, acuérdense. Entonces yo digo, bueno, la respuesta a la pregunta, entonces, ¿quieren la misma velocidad? No. O sea, el no rotundo. No es, y sí, pero tienen distinta. No, la respuesta es no. Sí tienen la misma rapidez, pero la velocidad no es la misma. Y eso lo vamos a terminar de ver cuando armemos los gráficos. Ahora quiero que grafiquemos este movimiento completo. Ojo, porque voy a graficar entre A y D. ¿Sí? Miremos estas ecuaciones. ¿Cómo va a ser la aceleración? Para todo el tiempo, desde el tiempo Constante. constante y negativa. Bien. ¿Cómo va a ser la velocidad? ¿Qué Ahí sí gráfica varía. voy a tener? Una Va a tener como una parábola que arranca en cero, sube y después Claro empieza de que- nuevo. Una parábola, ¿todos Va de a ser una acuerdo? recta decreciente. Una parábola que el vértice sería el punto B. Bueno, Miren O la sea, claro, función acá, miren la función la de velocidad inicial velocidad. no sería con la que arranca. La función de o sea, el gráfico de la función de velocidad sería una recta que decrece. Valor absoluto. Claro, con es una pendiente recta. negativa. Es una recta esto. Claro. Y la ordenada es distinta a cero. Claro. Porque tiene Ahora una la curva, ordenada al Es la que origen. está graficada en el dibujo de acá de Exactamente. frente. Exactamente. Respecto del que teníamos antes, fíjense, la ordenada al origen, acá era 0, porque en una caída libre la velocidad inicial es 0. Ahora, ¿qué va a pasar con la gráfica? Fíjense que la relación con la caída libre, la pendiente de esta gráfica va a ser igual, porque en una caída, en un tiro vertical hacia arriba, la aceleración también es la de la gravedad. Pero ¿qué va a pasar con esta gráfica? Estaría transportada hacia arriba. Estaría corrida exactamente hacia arriba. Porque ahora la velocidad inicial no es 0. Pero tiene que tener la misma pendiente. Acuérdense que la pendiente de la recta representa la aceleración. Para nosotros. Claro, aparte, en algún momento la velocidad se tiene que hacer cero y para eso tiene que Exactamente. cortar Que el cuando eje. corta con el eje. claro, ahí sería el punto Por B. lo tanto, tiene que partir de un valor positivo. Exactamente. Bien. Entonces, vamos a ir viendo eso, para que antes que se me adelantara solo. Estas flechas después van a algún lado, después lo vemos. Bueno, efectivamente, fíjense, esta es la velocidad inicial para un tiro vertical hacia arriba, que es positiva, va disminuyendo hasta que se hace 0. ¿Dónde se hace 0? ¿Dónde estamos acá? En la En el altura punto B. máxima. En la altura Claro. máxima, en el punto B. En el Y a punto B. partir de ahí, ya. Pucha, se me está revelando. una parábola. el PowerPoint. Bueno, pero ahora quiero que me expliquen cómo es esa parábola. Bien, y luego aumenta negativamente. Acuérdense que en esta parte la velocidad está aumentando, ¿sí? Pero negativamente. Bien, ¿cómo es la gráfica de posición? Miremos acá esta función. ¿Qué pinta tiene esa? ¿Qué función es? una parábola. Una parábola. Una Es parábola. una Función del parábola. tiempo. Es una parábola, perfecto. Acuérdense que acá la variable dependiente es el tiempo. Y la variable independiente son las posiciones. ¿Sí? O sea que lo podemos relacionar con todo lo que hemos visto de funciones, ¿no? Bien, ¿y cómo va a ser esa parábola ahora? Fíjense que en este caso, como la velocidad inicial es 0, la velocidad inicial es 0, eso implicaba que la parábola empezaba acá en su vértice, ¿no? O sea, con una con pendiente negativa acá, perdón. ¿Va a tener las dos ramas? Claro, ahora Claro, la parábola claro. va a empezar donde empieza la altura del edificio. claro. ¿Y dónde va a estar este 0 de acá? ¿Dónde va a estar el vértice de la parábola? En el punto Desde más el punto en alto. el que se lanza la En el pelota. punto B. Ajá, ¿en el punto donde se lanza la pelota?
O sea que No, esto el cero punto que inicial. implica. En el punto donde la punto más recta alto. tangente cero. Claro, Claro, esto de acá, es el tangente, punto B. claro, tangente cero implica, lo estoy escribiendo re mal, pero no importa, implica velocidad cero. O sea que estoy acá, en el caso de caída libre, estoy en el tiempo cero. ¿Esto dónde va a ocurrir? ¿Dónde se va a hacer cero la velocidad en un tiro vertical hacia arriba? En la altura máxima. En En la el punto altura B, la altura máxima. máxima. En la altura máxima, ¿sí? Entonces ahí, ahora sí, que se descubra todo. Y ahí es donde entran los puntos críticos. Entonces, ahora sí, fíjense que inicialmente yo tengo que tener una tangente positiva que coincide con el valor de la velocidad inicial, que es positiva. ¿Qué le va pasando a la velocidad? Va disminuyendo positivamente hasta cero, o sea que acá las pendientes, si yo voy trazando con una regla las tangentes, ¿no? La pendiente de esas tangentes tienen que ir disminuyendo hasta cero, quedó medio raro el dibujito, está medio chanfleado. Y a partir de ahí tiene que empezar a aumentar la pendiente, pero ahora negativamente, que es lo que veo acá en la velocidad. Entonces ahora, no sé, me surge la duda. En la posición de altura máxima la velocidad es cero, y sin embargo está acelerado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podríamos explicar esto? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice que está acelerado? Claro, porque fíjense, Porque la acá, aceleración es constante. fíjense acá, para cuando la velocidad es cero, acá tengo un valor de aceleración. Es como que los Claro. vectores se equipararon, llegan a ser como los mismos, ¿o El no? mero movimiento con aceleración constante. Vos tenías un vector vertical con la misma magnitud del vector de la gravedad, pero en sentido contrario. Ahí es donde haces el cambio de velocidad. El cambio de Claro, sentido de la ahí, velocidad. digamos, ya estoy hilando fino, por ahí, como para ir despertándoles así la curiosidad, estoy como hilando fino. Acá lo que está pasando es que sí, la velocidad es cero, pero es cero en un instante. Un instante después ya tiene otro valor. O sea, está cambiando continuamente. Por eso la aceleración es constante todo el tiempo del movimiento. Ahora, si yo tengo, no sé, en un gráfico de un auto, ¿no? Así, que tengo que, por ejemplo, no sé, hace así como la pelotita, y acá hace así, entonces ahí sí digo, velocidad cero, y después cero, y después cero, y después cero. Bueno, sí, ahí sí, la aceleración va a ser cero, porque tengo velocidad cero en un intervalo de tiempo. Pero en este caso, la velocidad vale cero en un instante. Un instante después, ya no es más cero. Entonces, no hay ninguna contradicción. O sea, la respuesta a esto es porque es una velocidad instantánea. Instantáneamente la velocidad pasa por cero. ¿Sí? Y después está cambiando. Y después, otra cosa que me interesaría que viéramos sobre este gráfico, Pero fíjense, si entonces nosotros queremos calcular la aceleración en el punto ese que se hace cero la velocidad, ¿nos tendría que dar 9,8? sí, sí. O sea, la aceleración en todo el tiempo es el mismo, porque no hay ninguna... Después, capaz que le vamos a encontrar un poquito más la vuelta cuando veamos las causas, o sea, cuando entremos con la dinámica en un par de clases más, sí, bueno, ¿por qué la aceleración de esa pelota es la de la gravedad? O sea, tiene Claro, que porque ver no con... consideramos, Claro, tiene estamos que ver con considerando esto ahorita solo partículas. de que no, tiene que ver con esto de que el cuerpo está libre, que no está apoyado en una mesa, no está atado con una soga, no tiene una pila adentro, nada, está libre, es un cuerpo que está libre, por eso se llama caída libre, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver que el cuerpo, cuando está libre, que no está en contacto con ningún otro cuerpo, la única interacción que aparece es con la Tierra como planeta, o sea, la Tierra atrae a los cuerpos. Entonces, por eso, su aceleración es la de la gravedad. Si aparece cualquier otra cosa, un hilito que tira de la pelota, lo que sea, chau, ya ahí no es más caída libre ni tiro vertical hacia arriba, es otro movimiento que estudiaremos, ¿sí? Entonces acá como está libre, todo el tiempo sube y baja, ¿sí? Sube y cae, la aceleración en todo ese tiempo es la de la gravedad, ¿sí? Y otra cosa interesante que vimos recién con esto de que la aceleración tiene que ver con el cambio de la velocidad. Quiere decir que si la aceleración
está en el mismo sentido que la velocidad, más allá de positivo o negativo, está en el mismo sentido, la velocidad aumenta. Si la aceleración está en sentido contrario de la velocidad disminuye. Entonces, Profe, fíjense. una pregunta. Sí. Idea mía, ¿no? Si, por ejemplo, la aceleración es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿eso significa que cada segundo cambia 9,8 metros sobre segundo la velocidad? Tal cual. Entonces, el instante antes de que sea cero, la velocidad es 9,8, para que después cuando cambie se hace cero. ¿Sí? Ah, ahí entendí, ya entendí más o menos. Sí, tal cual. La aceleración te está indicando el ritmo en el que cambia la velocidad, o sea, la razón de cambio de la velocidad. Exactamente. Se cortó la luz.